Y de la manera que está establecido a los hombres, ¿qué está establecido a los hombres? Que mueran una vez y después el juicio. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia en esta noche. Te ruego de una manera muy especial que uses mi vida, Señor, en beneficio de cada uno de los jóvenes que están en este lugar, Señor. Creo, Señor, que hoy tú puedes tocar una mente, un corazón. Quizás algunos que tengan algunas dificultades en sus vidas, quizás algunos temores, tú los puedes quitar, como un día los quitaste en mi vida. Señor, yo te ruego que uses mi vida. Qué bueno que tú le dijeras hoy a Dios: Señor, si mi vida te es útil, haz con ella algo. Dígale al Señor: haz con ella algo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bueno, tome asiento. Algo que sucede inmediatamente, ¿cierto? Algo sorpresa. ¿Qué dice usted, mi hermano? Algo inesperado, ¿sí? ¿Qué dice usted? La muerte. Ay, Dios. ¿Ah? No, para allá vamos. En el año 2022, yo estaba pastoreando una iglesia en el sur de Chile, donde Dios nos envió a trabajar en un campo blanco. Fui pastor por 6 años y medio en ese lugar. Llegamos desde ceros. Atendimos a 2 hermanos, pero a los 6 meses los 2 hermanos se nos fueron. Quedamos mi esposa y yo y mis hijos, pero con una compañía muy especial que es la del Señor Jesús. Oiga, cosas que me pasaron. Estaba haciendo la búsqueda de alquilar un local para hacer cultos, y por cosas de la vida llegué a vivir en el barrio más peligroso. Si no era el primero, era el segundo, pero era uno de esos dos. Puerto Montt, se llama la Bernardo Higgins. Y estábamos haciendo un culto en una sede que alquilé, pero cuando cerré la sede, le eché llave y me fui a voltear. Un borracho me mandó un puño y me lo pegó aquí. El borracho. Vea, hermano, yo no vi que el borracho llegara. Lo único que sentí fue el golpe y por acá como que algo traqueó como crack y caí al suelo noqueado. El borracho me noqueó. Cuando caí al suelo me levanté y había, pues, lógicamente sangre. Había ido un simpatizante y todavía no se había ido el hermano que había recibido, pero ya estaba por irse. Y en esas, uno de los dos como que ya le iban a dar al borracho, y yo le dije: hermano, aguante un momentico, que a mí Dios me guarda y me defiende, vámonos. Al otro día, la presidenta de la Junta de Vecinos me llamó y me dijo: pastor, estoy tan avergonzada de que ese borracho le haya pegado a usted, pastor. Yo quiero decirle que a partir de ahora, la sede de Bernardo Higgins todos los domingos es solo para que se predique la iglesia. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque a veces hay cosas que nosotros vivimos y no las entendemos, ¿sí? Y cuando uno es joven, ¿sí? Levanten la mano los menores de 34 años. Ya a los 35, ya le dije, ya no es joven. A ver, manos levantadas los jóvenes. Menores de 35 años, 34 para abajo. Listo. Yo quiero decirle que usted tiene un gran potencial si lo pone en el lugar correcto. Le voy a decir lo que yo era, no lo que soy, lo que era. Yo era un joven en la iglesia central de Armenia, como muchos. Quizás era muy alegre, quizás me estaba desviando del camino,
Pero un día tuve un encuentro con Dios. Y los encuentros con Dios marcan diferencias. Sí. Marcan diferencias. Porque el día que yo tuve un encuentro con Dios, mi vida comenzó a cambiar. Y escúchelo, cuando uno tiene un encuentro con Dios, la vida de uno comienza a tener verdaderamente sentido. Porque hay muchos que viven una vida sin sentido. Ellos no piensan en un futuro. Pero nosotros, los que hemos conocido al Señor Jesús, sabemos que tenemos un futuro seguro. Tenemos una vida eterna. Pero aparte de la vida eterna, mientras estemos aquí en la tierra, nosotros tenemos oportunidad de servirle ¿a quién? A Dios. Amén. Y servirle a Dios es un privilegio. En Puerto Montt Dios nos regaló muchas oportunidades hermosas de ver lo que es la grandeza de Dios. Pero de entre ellas, Dios comenzó a obrar en un joven de 16 años, ¿sí?, que comenzó a escuchar la palabra comenzó a obrar en él. Y era un joven algo extrovertido, pero tenía una voz bonita. Y comenzó a tocarlos en los cultos la guitarra. Pero yo salí de viaje a bautizar y hacer una santa cena a un lugar que es como a 24 horas en barco o 2 horas en avión, a Coyhaique. Y al fin de semana regresé de Coyhaique y estaba con mi esposa y mis hijos comiendo en un mall, porque tenemos un día para compartir. Yo lo llamo día de familia, normalmente es los sábados, pero como estaba fuera de la ciudad lo cambiamos para el lunes. Estábamos almorzando en el mall, un KFC, un pollito, hermanos, y recibo una llamada y me dice la hermana del chico: pastor, por favor ore, José se ahogó. Y yo dije, ¿qué es lo que uno como creyente dice ahí mismo? Hay poder en Jesús. ¿Qué pasó? Mi José salió a correr al lago Yanquihue en el colegio y cayó al lago y se ahogó. Yo ya iba a orar cuando ella me dice: pastor, pero ya se lo llevaron los del PDI, que son los de la Policía de Investigación. ¿Y a qué hora sucedió eso? A las 11 de la mañana. ¿Y qué horas eran? Las 3. El chico que era el más alegre de la iglesia se había ahogado, había muerto. De las cosas que uno no entiende es que Dios me permitió en los 2 días próximos predicarle a 1000 niños del colegio de él, entre ellos al alcalde de esa ciudad llamada Puerto Varas. Pero yo quiero decirle, usted y yo jamás pensamos que vamos ¿a qué? A morir. ¿Usted ha pensado? Le hago una pregunta. ¿Usted ha pensado qué ponerse el día en que usted muera? No. Uno no, en eso no piensa. Yo creo que usted estaba pensando: uy, ¿qué me voy a estrenar para el 31? ¿Qué me voy a estrenar? ¿Qué me voy a poner para la convención? Y si acá hay alguna hermana, algún hermano casado me va a confirmar esto. Las esposas dicen: amor, es que no tengo nada que ponerme. ¿Será que eso lo dice sus esposas? ¿Ah? Que no encuentran qué ponerse, ¿sí? Pues dejo esto así en paréntesis. Mi esposa también dice lo mismo, pero uno entiende que ella es mujer y uno es diferente, ¿sí? Para uno el azul es azul, pero para ellas hay diferentes clases de azules. No nos vamos a meter en problemas, estamos hablando de la vida y de la muerte. De un momento a otro, la muerte nos puede visitar. Y a usted, querido amigo que está aquí, yo quiero decirle que el día que nos sorprenda la muerte, usted y yo estemos preparados, ya hayamos arreglado cuentas con Dios
Y que si nos sorprende la muerte, entonces gloria a Dios. Amén. Porque somos salvos. El problema que nosotros tenemos aquí es que la muerte nos sorprenda. Y entonces acontece lo que aconteció en Lucas 16, 19 al 31, donde habla de dos hombres. Algunos llegan a decir que no era una parábola. No les voy a preguntar a los pastores, porque a veces tenemos de ciertos temas diferentes opiniones. Pero Lázaro y el rico, algunos dicen que eran parábolas, otros dicen que no, porque habla y da descripciones de nombres, ¿sí? Entonces las parábolas no tienen nombre. Entonces algunos deducen que el suceso era un acontecimiento. Pero en cuentas murió el pobre y murió ¿quién? El rico, ¿cierto? Había una cima que los separaba a los dos. Uno estaba en un lugar tranquilo llamado ¿qué? El seno de Abraham. Y el otro estaba en un lugar de ¿qué? Tormento. Amén. Déjeme decirle que la vida es tan corta. Y yo escribí estas palabras inspirado por esos días que el chico había muerto. ¿Por qué hay tanto orgullo entre nosotros? ¿Por qué hay tanto resentimiento? ¿Por qué hay tanto egoísmo? ¿Por qué no mejor nosotros ser buenos con todos y hacer cosas buenas? Porque tú y yo tenemos tiempo limitado. Tú y yo tenemos una fecha de vencimiento. Un día nacimos con alegría y el día que morimos no hay tanta alegría, pero estoy seguro que tú y yo vamos a morir. En la tierra es importante que tú y yo no perdamos tiempo en cosas vanas e innecesarias. Nosotros debemos de pensar que hay algo que a ti y a mí nos pertenece. Escúchelo. El pasado ya lo vivimos. El mañana es incierto, pero hay algo que es el hoy, el ahora, es tuyo y es mío. Cada oportunidad que tú tengas de venir al culto, aprovéchala. Ven al culto y ojalá que no vengas al culto estirando ni enojado, pero también que las hermanas nos ayuden a nosotros. Bueno, yo no vine con mi esposa hoy, ni tampoco me quiero meter en problema con las hermanas, pero un día yo le dije a mi esposa, dije: flaca, estoy listo para irme para el culto. ¿Y por qué los domingos que tengo que llegar más temprano para orar porque me toca dar la enseñanza? ¿Por qué el domingo es que se retrasan las cosas? ¿Por qué el domingo? Y entonces ella comenzó a decirme: amor, pero es que si yo me estoy arreglando, tú puedes arreglar a Ayala. Porque mi chiquitico ya tiene 8 años, siempre cuando íbamos a salir, ese muchacho se hacía del 2 y nos retrasaba. Y entonces comienzan los conflictos entre la pareja: me voy, que se vaya. Pero venimos para el mismo lugar y a alabar al mismo Dios. Y es más, venimos muchas veces ¿a qué? A servirle. Pero eso me pasa a mí, eso no le pasa a usted. ¿Cierto que no? Acá todos tienen, vea, la aureola, santos, santidad al Señor. No viven estos mal genios. Oiga, le voy a, ya que los vi que por ahí como que entramos, permítame decirle esto. Para mí, haber ido a Puerto Montt fue la universidad. Me gradué allá, hermano. De todo, me pasó de todo. Recibo 2 y se me van a los 6 meses. El borracho me revienta ¿qué? La boca. Como por 6 días yo comía así, no podía abrir la boca, licuados. Y el médico me dice: abra la boca. Y yo le dije: no. Que abra la boca. Le dije: no. O se la abro. Y cuando abrí la boca, se me encajó, gracias a Dios, en la posición que era.
Pero allá mi esposa nos fuimos a un día de retiro y estábamos en el lago Yanquihue y mi hija se deslizó en una piedra y mi esposa la levantó, y cuando la levantó mi esposa se le dobló el pie, el tobillo, hermano, tibia y peroné, ¡pra!, se quebró. Resulta que, ¿usted ha escuchado ese dicho, tras de gordo hinchado? Yo dije, pero hermano, se me vinieron todas. Y me dicen, la operación le vale 2.700.000, como unos 13 millones de acá. Y no hay la placa, hay que pedirla. Un niño recién nacido de 2 meses. Hermanos, yo comencé a cuidar a mi esposa y el proceso fue largo. 1 mes para que la operaran. Allá hay un medicamento muy fuerte que se llama tramadol. Ese se lo dan a los enfermos terminales. Se toman como 5 goticas y ellos se quedan dormidos. Yo tenía que darle esas goticas a mi esposa para que se le fuera el dolor. Pero dentro de esas cosas, mi esposa me dijo a mí, amor, yo quiero que usted me ayude. Y dije, flaca, cuente conmigo en las buenas y en las malas. Hermanos, mi esposa en el segundo piso fracturaba. Cuando había que llevarla al baño, ella se acostaba en un plumón, en una cobija, y yo la jalaba con cuidadito al baño. Le ayudaba a levantar su piecito. Se sentaba, hacía su necesidad y luego la arrastraba a la cama. Escúchela pues. Yo bajaba a hacer el almuerzo y ella me decía desde arriba, amor, apague la olla, échele ya, se le va a secar, amor, échele el soflár a la ropa. Y el chiquitico, ¡ah! ¡Ah! Oiga, yo colapsé a un punto en que me arrodillé y yo le dije, Señor Jesús, hoy te saco bandera, no aguanto más. Pero al instante Dios se glorificó. Escuche, hermano, qué bueno que usted como esposo, ahí sí van a decir las hermanas, amén, ¿sí? ¿Oyeron? Estaban enojadas conmigo, ahorita van a quedar alegres. Mi esposa me dijo a mí un día, amor, ¿usted por qué no saca la basura? Yo no, sáquela usted, yo estoy ocupado, yo estoy estudiando. Y por eso a veces en casa hay disgustos. ¿Usted tiene disgusto en su casa? ¿No tienen disgusto los hermanos casados? ¿No? Ay, papá, escúcheme. Yo comencé a botar la basura y comencé a ver que mi esposa me sonreía. Y cuando no la botaba, no me sonreía. ¿Cierto? En ese tiempo que yo viví esa experiencia, ayudé a mi esposa a lavar, a planchar, a doblar ropa, a cocinar. Y entendí que en las cosas, en las casas, no son tan fáciles. El hombre en casa debe de ayudar a su esposa. Somos un equipo. ¿Amén o no? Ahí los puse en problemas. ¿Por qué? Porque si la muerte llega y visita a tu esposa y tú estabas enojado con ella por algo que no valía la pena y ella parte con el Señor y usted o enojados, ¿cómo será el asunto ahí? ¿Ah? ¿Cómo estará el asunto ahí? ¿Ah? Pero que el día que a usted en casa o a mí nos sorprenda la muerte, tú y yo estemos, ¿qué? Preparados. Lázaro no fue salvo por su pobreza, sino que fue salvo por la obediencia. Porque a él se le reveló, aprendió a confiar y a esperar en el Señor. Escúchelo. Lázaro sabía que el otro era el rico, pero hay una enseñanza. El enfermo, pobre y yagudo fue salvo. Y el rico, la riqueza
no lo salvó. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte, yo quiero decirle a ustedes que esos dos estaban muertos, el rico y el pobre, pero estaban conscientes. Hermanos, a veces nosotros en casa peleamos y como que no fuéramos conscientes, pareciera, o nos hacemos. Hermano, nosotros salimos del culto y usted se va a encontrar una tentación para perder la bendición. Y si usted es sabio, usted le dice, como un juego muy famoso de hace muchos años, ya estoy viejo, el juego de la oca, decía, prueba superada. Pero cuando usted no supera la prueba, la tentación, hermano, cuando llega una tentación a su vida, es porque usted ya la ha pensado, ya ha meditado. Pero cuando llegue esa circunstancia, lo que usted tiene que decir es, hay poder en Jesús. Amén. ¿Estamos? ¿Sí? Es que no me quiero perder el hilo de la enseñanza. Ambos estaban ¿qué? Muertos. Pero estaban ¿qué? Conscientes. Ellos sabían lo que estaba pasando en el lugar donde se encontraban. Ellos sabían por qué estaban allí. Ellos se acordaban de una vida pasada. Ejemplo, el rico sabía que había maldades y que era consciente que estaba en un lugar de tormento donde habían llamas. Pero ese hombre rico se acuerda de 5 de hermanos de él que no obedecían, o sea, que estaban en la misma condición de ¿quién? De él. Entonces, ese hombre se acordaba que sus hermanos no obedecían la palabra de Dios. Pero también se acuerda que había un hombre pobre, mendigo, llamado Lázaro, y es al que él ve. Entonces pide que él vaya, ¿cierto? Y moje, ¿qué? Sus labios. El texto nos deja ver que hay 2 regiones en el Hades que estaban separados por un gran abismo y que no había permiso de pasar entre estas 2 regiones. ¿Estamos? ¿Estamos, iglesia? El rico veía de lejos el seno de Abraham, identifica a Lázaro. Y él entonces, cuando pronuncia esas palabras, dicen, si no oyen a Moisés ni a los profetas, tampoco escucharán. Escúchelo y se lo voy a decir clarito. No se vaya a enojar conmigo. Venir al culto a ti y a mí no nos salva. Tener un auto tampoco. Tener una casa tampoco me salva. Escúchelo, a usted y a mí me salva estar bien con Dios. Amén. Estar bien con Dios. Obedecer a Dios y vivir una vida que a Dios le agrade. 8 días antes que este niño muriera, yo le eché unas flores. Él estaba ahí donde está usted. Me quité el blazer. Le dije, José, ven acá, José. Y le dije, José, estaba hablando de la doctrina de que nosotros como creyentes debíamos de estar revestidos ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Entonces le puse a él el terno. En Chile le dicen al blazer terno. Le puse a él el terno y cuando se lo puse, se veía tan bien ese muchacho. Unos meses atrás, como unos 10 o 12 meses atrás, estaba todo greñudo, chascón, desordenado. Pero me dio tanta felicidad ver al joven, que lo vi en ese estado y ahorita en la condición que estaba, tocando, sirviéndole a Dios, que mi corazón se llenó de alegría. Y le dije, ¿sabes qué, José? Te regalo ese blazer para que le sirvas mucho a Dios. Pero jamás pensé que él iba a morir 8 días.
Y aparte que era el primer creyente que me correspondía hacerle la exequia fúnebre. ¿Ah? La vida del creyente debe de estar bien solidificada. El creyente debe de pensar bien. ¿Qué es primero? ¿Dios, la familia o el trabajo? Pues déjeme decirle que primero es Dios, luego mi familia, después de la familia el servicio a Dios, amén, y luego el trabajo. Ese es un orden divino, porque Dios a mí me pedirá cuenta de mi esposa y de mis hijos. Entonces yo debo de llevarlos a que ellos conozcan ¿a quién? A Cristo. Amén, hermanos. El hecho de que en la historia aparezca Abraham prueba la realidad de una exposición bíblica del Señor, ya que, como dije ahorita, las parábolas no tienen nombre. Y aunque muchos insisten que es una palabra, esto no destruye la realidad del relato. Apareció que habían dos, un rico y un pobre, un salvo y uno en la condenación, ¿qué? Eterna. Las parábolas son historias imaginarias que pudieran pasar en la realidad y llevarse a cabo en la vida del cristiano. Escúchelo, iglesia, todos tenemos un tiempo limitado y hoy quiero decirte, aprovecha bien tu tiempo, joven. Eclesiastés 1:14, me ayuda, hermana. Eclesiastés 1:14. Todo lo que se hace debajo del sol es ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu. En esta vida, lo único que verdaderamente importa, escúchelo, resáltelo, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Al hombre hay cosas que le afligen. Por eso el hombre tiene que ubicarse bien cuando hay cosas que le afligen. Y de las circunstancias complejas de la vida, nosotros debemos de esculpir lo mejor de nosotros. Si usted desea ser salvo, escúchelo, no tome el bautismo como cualquier cosa. El bautismo se toma por convicción. Se toma una decisión y la decisión es aceptar a Jesús como su Salvador. Por eso los que se bautizan son los que han muerto al pecado, a la vana manera de vivir, porque en el nombre de Jesús se sepultan los pecados. Pero tan importante como bautizarse, es importante que tú puedas perseverar. ¿Cuántos hermanos habrán sido bautizados en la unión? En la historia de la unión. ¿Cuántos creen ustedes? Eso ya pasó de miles. Yo la iglesia de la unión la conocí primeramente cuando vine de Israel. Hace unos 18 años vine a predicar a la unión. Oiga, cómo pasa el tiempo. Cuando estaba el hermano Mondragón, ahí vine a predicar. Y los que están de ese tiempo, yo traje un chofar y hablé acerca de la venida del Señor. Si hay alguno de esos entonces, ya sabe de qué le estoy hablando. ¿De qué sirve, escúchelo, estar casado y no perseverar? ¿De qué sirve haberme bautizado y no perseverar? ¿De qué sirve haberme bautizado, perseverar y no estar cumpliendo el mandato y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Es que nosotros fácilmente nos distraemos y cambiamos principios y cambiamos el orden de nuestra vida y nos entretenemos más en otras cosas, más que en las que Dios nos ha encomendado que hagamos.
Escuchen, nosotros los creyentes debemos de saber que vivimos, pero vamos a morir. Y que lo mejor es morir con Cristo. La Biblia dice que eso es ganancia. Escúchelo, un muerto pierde todo su valor. El único que paga al muerto es la aseguradora. ¿Estamos? ¿Sí? El muerto pierde su valor. Escúchelo, el muerto pierde su memoria. La Biblia dice que es puesta en el olvido. Y los muertos solo se les recuerda recién murieron, y luego se despega el apego, el amor. Cuando mi abuelita murió, muchos de los familiares decían: entiérreme con ella. Pero los años pasaron y a ninguno la enterraron con ella. Ahora estos días se nos murió un tío de cáncer. Y cuando muere alguien, en la familia siempre hay dolor. Pero lo importante es que si muere alguien en la familia, se vaya con el Señor. Nos preocupa, escúchelo, muchas veces más las cosas que no debiéramos que las que en verdad debiéramos tener. Escuchen, ¿qué es más importante, la casa o la salvación? La salvación. Pero nos ponemos ese proyecto de la casa y hasta nos perdemos culto y hasta ponemos en riesgo a la familia y la vida espiritual, ni que hablar. Esforcémonos, hermano, por lo que vale la pena, la salvación del alma. Ahora quiero concluir en estos 9 minutos. 9 minutos. Bueno, ese está adelantado. 8. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Para dónde vas? Hermano, debes de tener un proyecto de vida, todos. Y el que no lo tenga, le invito a que lo memorice y lo piense. Mi proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? ¿Qué es un proyecto de vida? Algo que nosotros tenemos a corto, mediano o largo. Es un proyecto. Estar casado es un proyecto de vida, ¿cierto? Y hay que saber con quién nos casamos, porque hay muchos que se casan o los casan mal. Yo doy gracias a Dios que Dios permitió casarme bien, porque si no, mi esposa, si yo hubiera elegido a otra mujer, no hubiera pasado lo que hemos afrontado y superado. Escúcheme, no es malo que pienses en tu casa, pero dale el primer lugar a Dios. Piensa en tu familia, pero sírvele a Dios. Sírvele a Dios. Yo tenía un proyecto de vida. Cuando fui a Israel, yo era mecánico dental y tenía una especialización en aparatología ortodóntica. Y yo dije, voy, me consigo un dinero y regreso. Pongo mi laboratorio y de eso vivo. ¿Estamos? Pero yo no tenía a Dios en mi proyecto de vida. Y todo proyecto de vida donde Dios no está, fracasa. Pero la misericordia de Dios es tan grande que a veces lo que no sirve, Dios lo pone a funcionar. Y ese era yo. Hay otros mejores que usted y otros mejores que yo, pero algo Dios se fijó en usted y no en otro, en usted. Y Dios quiere usarte, pero tienes que darle a Él el lugar que corresponde para que Dios se pueda glorificar en tu vida como lo ha hecho en la nuestra. Uno como joven tiene muchos obstáculos, pudiéramos decir obstáculos mentales,
no puedo, no soy capaz, yo no estoy para esto. Mi primer prédica fue un fracaso total. El pastor que me invitó, en realidad a mí no me invitaron, mi pastor Martín Pérez me dijo, vaya, predique a la Quinta. Y fui y prediqué, y cuando terminé de predicar, el pastor dijo, todo lo que él dijo no es así. Me fui para la iglesia aburrido, totalmente decepcionado. Y me dijo el pastor, te fuiste muy alto y Dios te puso a volar bajo. El pastor lo escuché, porque el pastor lo puso en altavoz, dijo, vea, a ese jamás lo mande por acá a predicar. Y colgó. Y él que cuelga, y otro pastor, hermano Martín, para que venga a un cierre de evento el próximo martes, o jueves, o viernes. Y él dijo, ya, vas a ir a predicar allá, y predícate el mismo sermón, pero humíllate. Cuando llegué estaba Alejandro Rojas, Wilson Rojas, John Duque, y el que prediqué fui yo. Y ese día Dios se glorificó de una manera tan bonita, que ese otro pastor le dijo a mi pastor, uy, ese muchacho como que... Pero fue el mismo sermón. Pero uno a veces se las cree. No te las creas. Tú y yo no somos mejor que nadie. Pero cuando nos humillamos en las manos de Dios, Dios se glorifica. Con esto termino, me quedan 4 minutos. Quiero invitarle que se ponga en pie. ¿Se acuerda del lugar que les dije que se llamaba Puerto Montt? A los 6 meses 2 se nos fueron y quedamos mi esposa y yo. Hermano, escúcheme. Yo no sé si la gente llegaba al culto por lástima, pero escuche. Yo empujaba la silla de ruedas, mi esposa enyesada. En un lado el piano, en el otro el parlante. Mi esposa llevaba en sus piernas al menor y a la chiquita le decía, allá la vamos, vamos, no te quedes. Un culto lo predicaba yo, ella lo dirigía, no iba nadie. Pero cuando uno va convencido en que Dios nos ha enviado a hacer una labor, Dios se glorifica. Terminando esa vigencia, quedaron como unos 36, 40 hermanos en esa ciudad. Un grupo de visitas. Pero no fue fácil. Porque hay muchos que dicen, uy, yo quiero ser como el hermano John, hermano Jairo. Yo quiero ser un pastor. Uy, yo quiero ser como el pastor Soto. Uy, yo quiero ser como aquel. Yo quiero ser como el otro. Pero nadie sabe lo que ese pastor y el otro ha experimentado. Yo quiero decirte, joven que está aquí, si te pusieras hoy en las manos de Dios, el rumbo de tu vida y tu futuro cambiaría. Lo más especial, si a uno le preguntan qué es pastor que está fuera del país, es ver a una persona a los pies de Cristo. Es verlo como Dios lo bautiza con el Espíritu Santo, y es tan especial ver que ese que se bautizó, Dios lo bautiza con su Espíritu Santo, lo llena y se convierte en un servidor. Yo quiero animarles, hermanos, no como un animador, sino instarles. Hay un año 2025, hoy ya es 11, no son 365 días, no, son menos. Quítele 11. ¿Qué quieres hacer este año? ¿Por qué no ordenas tu vida? Primero Dios, mi familia, el servicio a Dios y el trabajo. La prioridad no puede ser el trabajo. ¿Sabe? Yo estoy seguro que si aquí hay alguien que quiere poner su vida a los pies de Dios, Dios se puede glorificar. Muchos jamás pensaron en ese niño que molestaba debajo de las sillas. Escúchelo, había una hermanita que se hacía siempre delante de mi mamá, como decir allá en esa segunda hilera,
y yo me le agachaba por debajo la banca de madera y me le tomaba el agua a la hermanita. El más impulsivo o extrovertido de la clase de escuela dominical en la central, en un tiempo, Wilson fue profesor mío, fui yo. No lo desprecies. Ese puede ser un misionero, ese puede ser un pastor. Hermanos de la iglesia acá, yo no conozco nada, Dios lo conoce todo, pero no sepultes los sueños de estos jóvenes. En algo ellos se van a equivocar, pero oremos por ellos. Digámosle al Señor que cumpla el propósito en ellos. Pero joven de la iglesia, póngase en el lugar que tiene que ser. Dile al pecado: no te vas a enseñorear de mí. Guárdate, límpiate para que Dios use tu vida para cosas grandes y especiales. Yo quisiera orar por un joven de aquí que quizás tenga el deseo de servirle a Dios, que quiera hacer algo. Si tú no te ves, mírate como un músico. Quizás no tenga la voz, mírate como un diácono, como el presidente de evangelismo. Mírate como una Dorca, mírate como un pastor. No se lo cuente a nadie. Dígale: Señor, si te soy útil. Porque es que cuando uno cuenta los sueños en Dios, hay otros que son especialistas en sepultar. El día que yo le dije a mi amigo, le dije: uy, Mario, qué bueno ser un pastor. Estaba predicando el hermano Jair Restrepo en el Coliseo del Café, y yo estaba en el último anillo del Coliseo del Café, y le dije a mi compañero de adolescencia, le dije: Mario, qué bueno ser un pastor. Y él me mira y se ríe y me dice: ¿usted? Hoy en día él ha sido diácono y yo soy pastor. Dile a Dios lo que tienes. Dios lo sabe. Vamos a orar por ellos. Y escúcheme también: si tú has fracasado, te has caído, te cortaste las alas, te cortaron las alas, recuerda que Dios se complace en restaurar, en fortalecer, en levantar. Yo quisiera, antes de terminar, invitar a uno de esos amigos que levantaron la mano, que vinieron al culto, que han estado viniendo o que vinieron por primera vez. Yo quisiera orar por ustedes. ¿Me permiten orar por ustedes? Vengan a este ladito de acá. Yo quiero orar por sus vidas, porque yo sé que ustedes a veces se enfrentan a esas dificultades en que les da pena, tienen las debilidades, tienen el deseo de dejar de hacer cosas, pero a veces no son capaces, a veces tienen luchas internas. Pero yo quiero decirles: hay un Dios que es todopoderoso, que te ama, que te quiere ayudar en medio de esas necesidades. Si alguno de ustedes quiere venir, yo quisiera orar por ustedes.